Como vieron, esta noche vamos a hablar de un tema aparentemente ajeno a lo que vivimos todos los días, pero muy relacionado con eso. Y según Paula Chiriboga, nuestra experta invitada, consecuencia de eso, en parte, que es un país afectado por su salud emocional. Este es un problema de salud pública, la salud mental, al cual felizmente se han referido varios actores de gobierno, pero pocos lo han impulsado como debían, más allá del papel, los planes, las promesas, el plan 2025, 2030, 2027, 2032 y tanta tecnocracia que se inventan, en vez de comenzar con algo práctico, que es lo que voy a reseñar a lo largo del espacio. Pero para que vean a quién me refiero, de las pocas que le ha dado importancia al tema es la vicepresidenta María José Pinto, según lo dijo recién en Radio Sucesos. La política de salud mental, si bien está basada en el Ministerio de Salud o quien la dirige es del Ministerio de Salud, tenemos integrantes como el Ministerio de Educación, con los DECES, tenemos el Viceministerio de la Mujer, bueno, en este caso la Vicepresidencia, el Ministerio de Desarrollo de Inclusión de Desarrollo Humano. Entonces son varios ministerios en los que estamos trabajando de la mano para llegar a los territorios. ¿Y por qué queremos llegar a los territorios? Porque la salud mental no es un tema hospitalario, es un tema comunitario. Cuando escuchas a las mamás, a los jóvenes, el problema es diferente. Entonces, si es que no asentamos la política hacia cada territorio, no vamos a lograr en realidad lo que necesitamos, bajar la tasa de suicidios. Es la tercera razón de muerte de niños, de jóvenes y niños menores. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Va, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. Bueno, ya escucharon un primer diagnóstico de la vicepresidenta. La salud mental no es un problema hospitalario, es un problema comunitario. Cierto. Y esta información que remite Paula Chiriboga, y ahora van a entender por qué la invito, es lo que me motivó a darle en este día, en esta coyuntura, en este espacio, a esta hora, cuando hablamos de política, inseguridad, narcotráfico, la palabra por primera vez, con algo que aparentemente está fuera de sitio. No. Ella dice, cuando no hay oportunidades, contención emocional ni sentido de vida, el crimen organizado aparece como una falsa promesa de pertenencia, poder y validación. Y en varias de sus intervenciones, está en RTP, por ejemplo, cita estadísticas del 911 que son un indicador del estado de salud mental en el Ecuador. El ECU 911 ha registrado durante este primer mes
la atención de 267,000 alertas de emergencia, en su mayoría por violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué es lo que estas cifras nos demuestran? Es que vivimos en un país de tensión. Buscamos que las personas hagan lo que nosotros queremos y somos muy poco empáticos, y eso se demuestra. Lamentablemente, estas cifras alertan mucho a los jóvenes, que son los más afectados. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El dato es preocupante en el tema de salud pública. Oí bien, Ana Paula, 627,000 llamadas en un mes. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenida. Muchas gracias por tu espacio. 267,000. Ok, sigue siendo igual un número súper gigantesco. alto para un mes. Ya, y la otra cosa, nosotros queremos imponer, mejor dicho, nosotros queremos que las personas hagan lo que nosotros queremos. ¿Pero eso no es normal? ¿Querer que el otro haga lo que uno quiere porque a uno le parece lo mejor? No, porque vivimos en comunidad y tenemos que llegar a ser consolidadores de varias opiniones. Sin embargo, tú puedes alzar tu voz, dar tu opinión, pero no podemos imponer. Ok. Para quienes supuestamente somos líderes es difícil comprender, ¿ya? O quienes lideramos posiciones de opinión, queremos que otros sigan lo que uno asume que es lo correcto. Pero no estamos hablando de ese tipo de situaciones, sino de las familiares que básicamente agobian a los hogares todos los días. Con eso empezamos este recorrido con Paula Chiriboga sobre salud mental y emocional en el Ecuador. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos a esta fascinante conversación que ojalá les arroje algunos elementos de juicio para bajar su ansiedad y encontrar claridad en esta crisis de diversa índole que nos afecta y que Paula Chiriboga sostiene que en parte obedece a esa situación y en un diagnóstico que hizo recientemente añade: no es solo un problema económico, es un vacío emocional y social que nadie ha querido escuchar a tiempo. El narcotráfico no seduce por dinero, seduce porque promete lo que muchos nunca tuvieron: identidad, respeto y una falsa sensación de control. También discrepo con esto, creo que en parte es cierto, pero más adelante lo discutiremos. Paula Chiriboga tiene 46 años, 2 varones de 18 y 16 años, es divorciada, nació en Quito, licenciada en comunicación y periodismo, tiene una maestría en mercadotecnia, en marketing digital específicamente, un diplomado en reingeniería del pensamiento inconsciente, primera vez que oigo esto, RPI, bachiller en ciencias sociales del mejor colegio del mundo, el Colegio Americano de Quito, y una empresa que se llama Brain Up PR and Coaching Company, la cual es gerente general desde el año pasado. Bienvenida, Paula, gracias por hacerse el viaje. ¿Qué le dio por meterse en este tema y comenzar, como ha hecho ya, a posicionarlo en el debate y aportar a eso? Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, ¿qué es lo que me causó y me llevó a esto? El ser humano normalmente, después de un dolor fuerte, queremos entender qué es lo que nos pasó. Y eso hice yo. Después de un divorcio bastante difícil emocionalmente para mí, yo decía, no quiero que me vuelva a doler nunca más algo tan de esta manera. El sentirme despertar y llorar y no entender lo que me iba pasando, dije, a ver,
ya me está doliendo, ya he llorado, ahora tengo que sanar y ver qué me pasó. Y empecé a hacer varias terapias y llegué justo a la reingeniería del pensamiento inconsciente con el coach Diego Galarza, y él me comenzó a dar una terapia, pero una terapia distinta. No era en la que yo iba, me sentaba, lloraba y me quejaba. Él un día me dijo, ¿te vas a seguir quejando el resto de tu vida o qué quieres? Y yo dije, wow, se me metieron las lágrimas y dije, quiero cambiar mi vida. ¿Lista? Vamos. Es un proceso dolorosamente hermoso que va de la mano con todo lo que es teología, ciencia, neurociencia, PNL. Es un estudio. Es algo integral. Integral. Él ha estudiado más de 20 años de esto y me entregó. Y cuando yo fui sanando, fui viendo el cambio en mi vida, dije, yo no me puedo quedar con esto. Porque claro, te divorcias y tu mundo se vuelve de divorciadas. Y ves las heridas de otras mujeres y dije, ok, hay afuera gente que está necesitando saber qué hacer cuando duele el corazón. Y dije, ok, me metí a estudiar, hice el diplomado y ahora doy terapia a mujeres y coaching empresarial a empresas, porque las empresas están conformadas por seres humanos, llenos de heridas, llenos de dolores, y muchas veces vamos al trabajo y nos desahogamos ahí. O salimos del trabajo y nos desahogamos en casa. Entonces es poder encontrar ese equilibrio. Formidable. Eso en cuanto a la motivación individual, personal, y a la forma en que piensa usted compartir sus vivencias y experiencias y levantar a otros. ¿Qué respecto a la experiencia colectiva pública? Porque usted habla de que el sistema de salud pública en Ecuador registró más de 1.200.000 atenciones relacionadas con salud mental, 146.000 por depresión. A esto se suma un dato alarmante. Un estudio del 2025 reveló que el 46% de los trabajadores ecuatorianos reciben diagnóstico de salud mental. El 46%. Siendo la ansiedad generalizada 26% y la depresión mayor 9%. Eso, ¿cómo enfrentar o combatir? Es alarmante, son cifras alarmantes, y esas son cifras de quienes han ido a buscar ayuda. Solo los que están registrados. Solo los que están registrados, que han ido a los centros de salud porque se sintieron que algo les pasaba, y ahí les diagnostican depresión o ansiedad. ¿Cuánto más de la población ecuatoriana está en sus casas sin saber qué les está pasando? Esto es un fenómeno nuevo a partir de la pandemia, agravado o agudizado por el tema de inseguridad, que es estresante para todo el mundo. Carlos, la pandemia lo que hizo fue desatar esto, fue poder visualizar lo que estaba pasando. Estaba antes escondido. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando nos encerramos, comenzó a salir suicidios, divorcios, homicidios. ¿Por qué? Porque no sabíamos controlar nuestras emociones. Y claro, las cifras fueron elevadas, alarmantes. ¿Y qué es lo que hizo? La humanidad comenzó a decir, ¿qué está pasando con las emociones? ¿Quién nos ayuda a gestionar? Y ahí comienza en boga este tema de inteligencia emocional. Bueno, eso como introducción. Antes de revisar algunas estadísticas de Arduino Tomasi sobre una reciente investigación, básicamente sobre un tema de suicidio infantil que publicó en La Fuente, y un fragmento de la alerta que puso, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, por Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, DirecTV, Manavisión, el número 194, en estas dos cableras y todas las demás del país por RTU, en los números, medios y plataformas que ven en su pantalla. Gracias a eso, anoche hubo más de 40.000 hogares conectados. No tengo la estimación oficial, claro, tratamos el escándalo del día. Hoy habrán menos, pero yo no hago este programa para sumar likes o vistas, sino para darles algunos elementos de juicio que en este caso, incluso en lo personal o emocional, puedan aportar a su vida. En radio, 10.000 más se conectan por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para plataformas digitales. En Candela, con K, por 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, y desde allí Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Vean estas estadísticas de lo de Arduino Tomasi primero, además de la forma muy sugestiva en que él hace sus gráficos.
la geografía del riesgo cuando la población reordena el mapa. Primero vean disparidad extrema, dice el casos absolutos, advertencia clave. Esta geografía refleja peso demográfico y visibilidad estadística, pero no mide riesgo. El mapa cambia radicalmente cuando se ajusta por población. Habla de suicidios, 324 en Pichincha, 2 en Galápagos. La relación es 162-1. Cuando ven que según los números absolutos engañan y se ajusta por la población infantil de 0 a 14 años, los datos son espeluznantes. Ahí hay una distribución mensual de los casos, la diferencia entre el mes más alto y el mes más bajo. El suicidio infantil en Ecuador no es epidémico ni estacional, es endémico y estructural. Y un aporte adicional, no es adolescencia, es el punto donde la infancia se vuelve intolerable. No es adolescencia, es el punto donde la infancia se vuelve intolerable. Por género, 761 niños varones, 54.7%, 630 niñas, 45.3%. Hay una brecha menor entre hombres y mujeres que en adultos. Antes que el género enseñe quién puede rendirse, la desesperanza opera casi igual. Algún rato conversaremos con Arduino sobre esta investigación. Volvamos ahora a Paula Chiriboga. ¿El suicidio es una expresión reveladora del agravamiento del estado de salud mental en la población? 100%, Carlos. Es un grito desesperado. Y como yo digo, para poder llegar a este punto de suicidio tienes que ser muy valiente. Debes de estar muy atorado para decir, no puedo más. Y mira, acotando y aportando un poco a esas cifras, se registra que ya estos síntomas de intención de suicidio, de ansiedad, de depresión, los niños ya lo reflejan a menos de los 14 años de edad. Aquí, un criterio que he consultado a algunos psiquiatras y psicólogos. El suicida se va a eliminar más temprano que tarde, siempre. Lo que busca son pretextos y catalizadores. Entonces, esos que aparecen en las estadísticas iban a estar igual, solo que ahora se visibilizan por las circunstancias de presión social a las cuales atribuimos su suicidio, pero igual se iban a eliminar. ¿Esto es cierto o no? Depende, si no son atendidos a tiempo, sí. Pero si podemos, como padres, cuidadores, alertar y mirar lo que está pasando detrás de nuestros hijos, podemos reaccionar a tiempo. Más adelante veremos un caso de esos, que algún rato ya recordamos en Veraz. Ahora, lo que Arduino Tomasi dijo sobre esa investigación. Desde un punto de vista de tomadores de políticas públicas, uno podría ya pensar en ciertas edades que merecerían un tipo de atención prioritaria, sean, por ejemplo, detección de ideación suicida. Uno puede comenzar a detectar edades claves que, por cual sea el motivo, los datos están reflejando que tienen una tasa que pasa bueno, una proporción de 44 a 170. Algo que yo no esperaba encontrar es la paridad en la proporción de niños y niñas que se suicidan. Hay una aparente paridad. Son 761 niños y 630 niñas. Hay casi una equidad de género en términos de proporción. Yo esperaba encontrar una brecha mucho más, que refleje mucho más lo que pasa en el futuro, porque cuando uno revisa los suicidios en adultos en cualquier parte del mundo, los hombres son los que tienden a suicidarse mucho más, marcadamente más que las mujeres. Y vinculemos esto con políticas públicas de lo que hablábamos al principio. ¿Hay políticas públicas que puedan en verdad enfrentar el tema de salud mental en el país? Como vimos al inicio, la vicepresidenta en su momento en el 2025, en noviembre, se lanzó ya este Pacto Nacional por la Salud Mental. Entonces, es decir, ya en Ecuador hay la intención de regresar a ver qué es lo que está pasando en la niñez ecuatoriana. ¿Por qué están llegando a ser adultos heridos? ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? Pero mira, Carlos, esto también dentro de las políticas es preocupante, la cantidad de personal adecuado, preparado para atender. ¿Por qué? Las cifras lo demuestran, esto es del Ministerio de Salud Pública.
que contienen 70 servicios ambulatorios intensivos, es decir, estos son los espacios donde se trata salud mental. En el Ecuador tenemos 70, de los cuales hay 10 centros especializados para el consumo de problemas de sustancias, 112 unidades de salud mental hospitalarias, 10 centros especializados de temas de alcohol y un hospital especializado para salud mental, que es el Hospital San Lázaro en Quito. No tenemos más. Y para todo esto, dentro de los personal que atiende, el 24% de atención en estos centros cuentan con psicólogos o psiquiatras. Sí, una primera conclusión, falta más centros de ese tipo y hace falta en esos centros personal especializado. ¿Qué deberían ser quiénes o qué? ¿De qué perfil? Psicólogos, psiquiatras, gente que trabaje el comportamiento humano, porque ¿qué tipo de necesidades entran en estos hospitales? Como hablábamos al inicio, el ECUS 911 registró en lo que empezó del año las 267,000 atenciones por violencia familiar. Después fue un tema de seguridad, de accidentes de tránsito. Pero esas solo fueron por violencia familiar. Solo por violencia intrafamiliar. Ahora, veamos un aporte distinto desde otra perspectiva, la individual y la personal. Hasta que esas políticas lleguen, hasta que esos planes se implementen, hasta que esos centros de atención se profesionalicen y los expertos existan. Yo hablé varias veces de este tema con distintos interlocutores, uno de ellos María Alonso Puch, el año pasado durante su visita, y él apeló básicamente a que en el ser humano entendamos el papel que puede llegar a desarrollar el cerebro, ¿ya? Y la mente como algo superior en el manejo de lo que son emociones, salud mental, estabilidad personal, angustia. Cuando uno cree que toda la actividad mental procede del cerebro, no está utilizando una serie de recursos que van más allá de la neurociencia. Hoy sabemos perfectamente que el cuerpo tiene sabiduría. Muchas veces cuando nosotros exploramos nuestras habilidades cognitivas, decimos, no, yo es que a mí me falta capacidad, no tengo suficiente memoria, y no se entiende que la mente necesita del cerebro, pero la mente es mucho más que el cerebro. Esto parte por reeducarnos entonces. Por reeducarnos y por reconceptualizar al ser humano como es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma. Y hay otro paradigma que afortunadamente es el que se está desplegando cada vez más, donde entendemos que los procesos mentales necesitan del cerebro, pero no emergen del cerebro. Bueno, y eso que parece tan esotérico, tan complicado de entender, iba. Es decir, supongo que requiere cierto nivel cultural o tranquilidad mental para decir, sí, ¿no? Voy a reflexionar esto, a tomar en cuenta, quizá aplicando lo que él dice y siguiendo las terapias, porque no es cuestión de oír un programa o ver una recomendación, yo pueda llegar a controlar o enfrentar esto. ¿Caben terapias en las que se aplique filosofías como estas, que la mente es superior al cerebro, que el cerebro puede pulirse y tallarse todos los días? Y si caben, ¿ayudan a enfrentar estas situaciones? 100%, esa es la neuroplasticidad. Es la ciencia que estudia que nosotros podemos ir moldeando nuestro cerebro. ¿Y dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde se alojan? En el cerebro. Y todo nace desde ahí. Muchas veces nos dicen controla la emoción, pero previo a la emoción hay un pensamiento. Y ahí es donde debe haber el cambio. A una persona llena de estrés, ¿qué rato le haces comprender eso? ¿Lo sientas para explicarle eso? ¿Le enseñas eso? Yo quiero resolver mi problema el día. Salir a la calle sin que me maten o ver cómo llego al mes pagando mis cuentas. Ahí son preguntas que nos podemos hacer hacia nosotros mismos. ¿Vale la pena? Yo creo que la pregunta de ¿vale la pena pelear? ¿Vale la pena en el semáforo bajar y darme a trompadas porque alguien no salió rápido? ¿Vale la pena pelearme con la señora de la tienda? ¿Vale la pena? ¿Nos estamos desgastando en minucias? 100%, Carlos, porque si nosotros empezamos a manejar desde lo pequeño, cuando vengan problemas grandes como una necesidad económica, mira, el ser humano somos mente, cuerpo y espíritu. Y estas tres tienen que vivir en armonía. Entonces, si nosotros cuidamos del cuerpo y nos alimentamos sano, hacemos ejercicio,
alimentamos la mente. Yo también les digo, ¿qué ves? ¿Qué es lo que miras en televisión? ¿Qué estás escuchando? ¿Te suma? ¿Te resta? Y en lo espiritual, vivimos en un país creyente. ¿Dónde dejamos a Dios en todo esto? No podemos vivir una crisis económica y decir ahí, Dios, no te metas. No, Él está involucrado en todo. Y esta es parte del éxito de la reingeniería del pensamiento inconsciente. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestros pensamientos se van al inconsciente. Es decir, los dolores lo lanzamos de esas pelotitas como la película Intensamente. La pelotita que no nos gusta lo lanzamos al inconsciente, pero no se va. Está ahí escondida y sale de una u otra manera en algún detonante de algo que nos pasó. Revienta y sale una herida de atrás que no la hemos trabajado, que no la hemos sanado, que no hemos cambiado el pensamiento de no puedo, no soy suficiente, todo lo hago mal por soy capaz. Eso es lo clave. Qué valiosa reflexión. Qué distinta reacción que tengo frente a esos temas. Yo ciertamente a veces me diluyo en los problemas chiquitos y exploto por cosas secundarias, pero en cambio los problemas grandes cuando llegan no me abruman, no me aplastan, me crecen. Pero espero ser atípico sin que eso diga que eso es lo mejor. Cuando volvamos, más con Paula Chiriboga y la relación que ella encuentra entre crimen organizado y salud mental. La política de salud mental en el Ecuador debe salir del papel y pasar a la acción. Esa urgencia demanda enseguida una campaña masiva que eduque a la población y genere empatía. Así aumentan nuestras opciones de enfrentar con éxito la época tumultuosa que nos ha tocado. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus hace el reprise de este programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en el canal 14, en las 4 cableras que ven ahora en pantalla, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. Yo pierdo mi pluma y cada vez que pierdo la pluma pierdo la cabeza aquí. En Zapping, el canal es 121 de OnePlus. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo reproduce apenas concluimos. El reprise en Imbabura y Carchi es por 90.3 FM Alborada. Sí, y desde hace 3 semanas ya estamos en Ecotel TV, en medios convencionales y plataformas en Loja. Antes de dar paso a lo que Paula Chiriboga comentaba sobre la relación entre crimen organizado y salud mental, veamos un par de gráficos relacionados con esa materia. El uno es
la evolución de las emergencias por extorsión. ¿Ya? Van a ver ustedes, del 2022 al 2025, estos son los primeros 5 meses del año, cómo fueran creciendo. El estar chantajeado, presionado, extorsionado, inicialmente por vías telefónicas, es una circunstancia que desestabiliza enormemente. El otro gráfico que fue elaborado por la consultora Multiplica y también se basa en el INEC, tiene que ver con los hospitalizados por emociones no atendidas. Hay por episodio depresivo 1.395, por trastorno depresivo recurrente 925, trastorno del humor afectivos persistentes 25, por otros trastornos de ansiedad 1.681 y por reacción al estrés grave y trastornos de adaptación 259. Esto parece un subregistro en una población de 18 millones de personas. Y que te hospitalicen por algo que puede ser prevenido. ¿Qué está pasando? ¿Prevenido cómo? Empezar desde las casas. Esto nace, yo sí digo, si bien me da gusto que ya el gobierno está empezando a mirar esto, pero esto nace desde la crianza en casa. Nace cómo los cuidadores están enfrentando las situaciones y cómo están atendiendo a sus hijos frente a lo que vive el país. Hoy por hoy la inseguridad, lo que tú hablabas de estas vacunas, si tú como padre pierdes el control y el día de mañana hay un padre que se metió en el crimen organizado, mata, es decir, lo comenzamos a ver, lo que no es normal, como a normalizarlo. Y son niños y niñas que crecen en un ambiente hostil. ¿Y qué es lo que pasa? Mamá tiene depresión, mamá sufre, el papá abandonó, papá se fue, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Los hogares se comienzan a fragmentar, comienzan a ver y aparecen estas heridas que yo te decía que los seres humanos todos vamos teniendo a lo largo de la vida. Rechazo, humillación, abandono, traición, injusticia. Si alguno de estos te suena y a quienes nos miran dicen, uy, yo creo que este me suena, ahí es donde debes trabajar. Pero además, Paula Chiriboga, como les dije, encuentra una relación entre la salud mental de los ecuatorianos y el despliegue, la violencia y el crecimiento del crimen organizado. Y el crimen organizado, cuando vemos familias disruptivas, cuando vemos familias que han sido quebrantadas, un padre alcohólico, una mamá con adicciones, violencia interfamiliar, no hay una estabilidad económica. Todo esto, ¿qué es lo que genera? El crimen organizado aparece como una oferta de pertenencia, poder y validación. Y muchas veces se dice que la gente busca el dinero fácil. Yo les digo sí y no, porque previo a buscar el dinero fácil buscamos tener pertenencia. Todos los seres humanos, por más que digamos y suene trillado el amor, necesitamos sentirnos amados, amados por los padres, amados por los hermanos, amados por los amigos, después la pareja. El amor es lo que nos marca. Entonces, cuando eso se ha quebrantado y alguien nos acerca y nos dice, no, nosotros ahora somos tu familia y tienes que hacer esto y esto y esto y te doy algún tipo de poder y encima más te pago, eres una presa fácil. Esto último, sin duda, pero dice usted, cuando no hay oportunidades, contención emocional ni sentido de vida, el crimen organizado aparece como una falsa promesa de pertenencia, poder y validación. Y según su análisis, si encuentra en otra fuente esas oportunidades, la persona no se deja seducir. No, lo que pasa es que llega a ser esa contención emocional. Pero aún así, la presión o la necesidad o la ambición es tan grande que lo que le ofrece un narcotraficante, sobre todo una persona inestable económicamente, carente o débil mentalmente o golpeada, como usted le gusta llamar, herida. Empieza desde ahí y después se vuelve una necesidad económica. Primero lo que buscan es pertenecer. ¿A quién? A alguien. Porque en casa no pertenecen a mamá, no pertenecen a papá. Ya, por lo tanto, si se llena esa necesidad emocional, ¿no caen en una tentación de crimen organizado? Difícil, es mucho más difícil. No es absoluta. No es absoluta. Pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay contención emocional. Porque
tienen un problema, se pelearon con el amigo en el colegio, está siendo víctima de bullying. ¿No es van y eso lo más hablan un en tema casa. de valores? Porque hay chicos en la pobreza, en la carencia, en la marginación, en la humillación y en el arrastre, que podrían ser o sectores poblacionales o jóvenes, muy susceptibles o frágiles para esto. Pero si tienen una formación o han tenido una formación sólida de un hogar que se las ha inculcado, difícil, usar su misma palabra, difícilmente caen. Exacto, lo que pasa es que donde hay contención, no necesariamente esto habla de clase social. ¿Qué es contención? Cuando tienes un padre que te ama. Yo veo en las noticias todos los días, el otro día en Argentina se hablaba de un papá que había violado a su hija. Tú, como cuando eres niño, tu principal lugar de refugio y lugar seguro es papá y mamá. Si tenemos que empezar sanando por la familia. Es la principal. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí es donde nosotros, y me pongo en primera persona, tenemos que hablar. Porque muchos de estos lugares, como te digo, no es un tema de clase social, es un tema de desconocimiento. No sabemos, porque si yo crecí en un hogar violento, ¿qué es lo que hago? Repito la violencia. Pero si llega alguien y me dice, mira, esto no está bien, tú puedes manejar la misma situación de otra manera y empiezas a manejar tu autocontrol, porque todo empieza en uno. Yo cambio para que los ojos con los que yo miro lo que está sucediendo a mi alrededor van a cambiar. Ciertamente no es un tema de clases sociales, porque hogares de encumbrados, no necesitados, son los que a peores niveles han caído hoy en el crimen organizado y en la droga. Cuando volvamos del ejemplo que les dije que citaría, para corroborar la tesis de Paula Chiriboga, no necesariamente toda persona que pasa por una circunstancia de suicidio o tiende a ser en suicida, lo comete, lo hace. La política de salud mental en el Ecuador debe salir del papel y pasar a la acción. Esa urgencia demanda enseguida una campaña masiva que eduque a la población y genere empatía. Así aumentan nuestras opciones de enfrentar con éxito la época tumultuosa que nos ha tocado. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Cada proyecto nace del equilibrio entre funcionalidad, estética y calidad, creando interiores que reflejan identidad, confort y estilo atemporal. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone una gran cantidad de hogares ecuatorianos en los Estados Unidos debido a que de esta comunidad son sus principales suscriptores. Cerca de 15,000 todas las noches, más en las reproducciones que se viralizan luego, desde luego. Y desde lo que no llevo yo contabilidad, ni métrica, ni me obsesiona, ni me interesa. En España también nos pone Macrodigital por Hispasat. En el Ecuador en 21 de 24 provincias. Menciono y destaco siempre Galápagos por las dificultades de acceso y comunicación que hay allá. En una cablera de Colombia y en otra de Perú, que es Zapping, canal 129. A Yolanda Nieves la entrevistamos a propósito de la evaluación que hicimos de la entrevista con Mario Alonso Puche en Veraz.
y tuvo la valentía de ir a compartir su testimonio de cómo una circunstancia personal de dolor, en este caso fue la pérdida de su esposo, la llevó cerca del suicidio y cómo Mario Alonso le ayudó, su consejo, su guía, a salir de esto sin verla, sin conocerla. La parte más dura vino cuando mi esposo le dio cáncer y lamentablemente él falleció. A raíz de que él fallece, se me comenzaron a sumar una avalancha de partes emocionales negativas que me afectó grandemente en mi corazón, en mi cabeza, en todas las partes. Gente que me decepcionó, gente que se aprovechó, amigos que dejaron de estar, personas que siempre estuvieron con nosotros, pero lamentablemente hay personas que cometen el error de decir, vamos a dejarla sola para que pueda vivir su luto, pero habemos personas que no necesariamente necesitamos estar solas, necesitamos un abrazo, necesitamos un mensaje, una palabra de aliento, no que te digan pobrecita, no, porque no soy de esas personas. A raíz de eso, pues, como le decía, se suscitaron muchas cosas que emocionalmente me afectaron y pues yo lo digo porque a muchas personas les puede pasar. Intenté terminar con mi vida y en el momento que me vino ese flash oscuro en mi vida, planifiqué estar sola. La entrevista completa está en esa evaluación que hicimos de la conversación con Alonso Puig. A ella siempre mi gratitud y mi admiración por atreverse a compartir un testimonio público que a muchos puede y ha salvado, de hecho. Ahora, yendo a lo concreto, la gente dirá, sí, muy lindo el consejo, otra experta, otra conocedora, ¿cómo comienzo yo? Usted ha dicho, el asunto comienza en casa. Las familias deben conversar. ¿En qué momento, cuándo, de qué manera, cómo hago la aproximación, qué ambiente creo? ¿Necesito guía o no para eso, para que el intento de remediación no resulte peor que la enfermedad? Carlos, es ponernos como en los aviones primero el oxígeno a los papás para poder atender luego a nuestros hijos. Así debe ser en casa. Debes de empezar por ti. Es decir, autoconocerte, mirar lo que aceptas, lo que no aceptas y lo que puedes cambiar, lo que no puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, lo abrazas también. ¿Cómo se hace ese proceso? Es un ¿Qué es eso de autoconocerse? Descubrirte quién eres. ¿Cómo? Mira, en las charlas yo les digo a quienes asisten, les doy una hoja en blanco y les digo, denme 10, pónganme 10 palabras que los describan, pero positivamente. Carlos, muchos no llegan ni a la quinta palabra. Increíble. Porque somos número uno para decirnos, yo soy impuntual, yo todo lo malo. Somos nuestro peor enemigo a dime veces. algo lindo. Criticarnos, vivirnos quejando. ¿Pero por qué? Porque no nos dejaron decirnos que somos buenos. Si yo mañana te digo, Carlos, qué linda tu chaqueta. Ay, no, pero si es ya viejísima. Ajá. No le dices, sí, gracias, Ajá. me siento bien. Ajá. Porque nos dijeron que eso estaba mal, que era una falsa humildad. Entonces, el ser humilde es con tu actitud, con tu forma de comportarte, más que cuando te digan, qué lindo lo que hiciste, gracias, porque ha sido parte de un esfuerzo. Ese es el autoconocerte. Y después, si yo veo que soy impulsiva, yo digo, ok, ya sé, tengo que ver qué me detona la impulsividad, por qué reacciono así, porque detrás de todo esto hay miedo, Carlos. ¿Para eso necesariamente se necesita un profesional, una guía? Es mejor, ¿Sí? Es mejor porque... A ver, cuando tú entras en un proceso de sanación, hay días que estás súper fuerte y hay otros días en que quieres mandar al Cairo toda la terapia porque comienzas a tener en tu vida, comienzas a ver vaivienes y qué es lo que pasa, no sabes para dónde coger. Pero si tienes este especialista que te vuelve a centrar, es como, ok, regreso. Como les digo, no es fácil, es un proceso dolorosamente hermoso, pero vale la pena. Ok, eso en lo personal... en quien tiene esa claridad y puede pagar esa atención, que vale mucho y cuesta poco. Pongan la atención a la definición. Vale mucho y cuesta poco. Todo lo que ustedes puedan invertir en su salud mental no es gastar. Y en cuanto a lo público, ¿qué? En cuanto a toda una población necesitada de eso, pero sin acceso a eso, ¿qué? Esa pregunta responderá Paula Chiriboga al volver.
La política de salud mental en el Ecuador debe salir del papel y pasar a la acción. Esa urgencia demanda enseguida una campaña masiva que eduque a la población y genere empatía. Así, aumentan nuestras opciones de enfrentar con éxito la época tumultuosa que nos ha tocado. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Dile que llore todo lo que tenga que llorar. No le pides que sea fuerte, es normal tener miedo. Que viva su vida normal, que no piense en esa enfermedad. Dile que es bonita en todos los aspectos de su vida. Siempre vas a estar con una persona quien te apoye. Dile que no se rinda, que en esta vida todo se puede. No hay nada mejor que saber que no estamos solos. Creo que las mejores palabras que le pueden decir a alguien es: estoy aquí para escucharte, para que te quejes cuando algo no te gusta, incluso cuando te sientes bien. Dile, te esperamos en casa. Si hemos pasado peores cosas, pues este tratamiento también lo tienes que terminar. Dile que la vida no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. El Canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión subida oficial, colgada, puesta en redes, como se llame ahora. Es decir, a las 21 horas, en todas las plataformas y medios que ustedes ven en pantalla o están siguiendo sus aplicaciones. Lo grabamos desde hace algunos meses ya en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. ¿Se acuerda de la pregunta que dejé pendiente? Ay, no, Carlos. Qué bueno. Ya, en lo público, ¿qué hacemos frente a esa circunstancia? Porque en lo privado, sí, un experto, okay. Cuando se pueda, una guía, alguien tiene que tener el tiempo, la claridad, el recurso para invertir en eso. Y en lo público, la gente que si tiene tiempo o no tiene recursos y a veces no tiene tiempo, no le llegan los mensajes, en fin, no sabe por qué reacciona así, pero reacciona así. ¿Qué hacemos en las políticas públicas para articular todas estas vainas de salud mental? O sea, yo oigo tanta basura tecnocrática todos los días. Y todo lo que hay es que articular a tal institución contra la otra y contra la otra, y todo se arregla por magia. Ok, ¿qué hay que hacer? Y en la calle sigue habiendo dolor y violencia. Carlos, ¿qué escogemos para mirar? ¿Qué escogemos para comer? ¿Qué escogemos para escuchar? Nace desde ahí. Hay mucha gente que no ha tenido la capacidad de adquirir una educación, pero se puede autoeducar. Es decir, ahora con el tema de tecnología, tenemos en YouTube un montón de podcasts, en el que lo de la señora que tú acabas de poner el ejemplo, no lo conoció, pero sin embargo, escuchando sus mensajes, ella logró manejar su dolor. ¿Cómo le inducimos a que se autoeduque? Si lo que tiene disponible cuando tiene tecnología y tiempo y el dispositivo es basura. Exacto, entonces es ir y decir, ¿qué estás mirando? Si nosotros entramos a redes sociales,
Yo creo que si no puede ser en casa, deben ser las escuelas también, los profesores. Entonces, porque se supone que tienen un nivel de educación importante en el que ellos están ahí también para ayudar. ¿Comparte la idea de medidas extremas como la de Australia y España en que los menores de 16 no tengan acceso a redes sociales? Yo creo que primero hay que concientizar. Cuando tú prohíbes algo, eso es lo que más quieres. Entonces, cuando tú concientizas a tu hijo y le dices, mira, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué basura, digo yo? ¿Pero qué estás mirando en redes? ¿Estás viendo chicas en bikini o te pones a ver fútbol o ves alguna canción? Yo oigo las letras y digo, ¿qué estamos escuchando? ¿De qué se están llenando los chicos? Y toda esta música va al inconsciente, Carlos, porque a veces la tararean y tú le dices a tu hijo, sí te escuchas lo que cantas. Y a veces el hijo, ay, no sé, es que la música es chévere. Entonces, creo que sí podemos empezar desde una autoconciencia, autocontrol y autoeducación. Eso me lleva a una última reflexión que hizo Eduardo Reynoso cuando en algún momento tratamos este tema, o algo cercano al tema. El hecho de que el alma tiene una potencia o un potencial enorme. Me acuerdo haberle preguntado, ¿y qué diablos es el alma? Bueno, Eduardo Reynoso contestó así. El alma tiene dos potencias. La primera, el intelecto, y la segunda, la voluntad. La voluntad tiene que someter al intelecto para que exista orden y eso se llama integralidad en el ser humano. Romper la rutina es empezar con pequeñas acciones hacia el sentido contrario que pueden de alguna forma determinar un gran cambio en tu vida. Él es un experto en neuromarketing. La señora que está aquí tiene una maestría en marketing digital. Es decir, en conseguir vendernos ¿qué? Usted, ideas, productos, tendencias, ¿qué? En mi caso es vender salud emocional y vender, a mí me gusta entrar a trabajar con empresas que sirven. Más que vender el producto como tal, detrás de eso hay una responsabilidad de la empresa. Y yo me afino mucho cuando las empresas tienen un certificado de servicio. Cuando quieren hacer algo por la sociedad, más que vender el shampoo, el jabón, sino qué estamos haciendo. Porque hay una necesidad inminente de trabajar en el ser humano como especie. ¿Cómo les dice usted o qué le dice usted a las empresas, a las personas, para venderles salud emocional? ¿Cuál es su argumento? Que mejores personas hacen mejores empresas. Y que cuando trabajamos nosotros en la salud emocional de nuestros colaboradores, el 35% de las empresas se vuelven mucho más productivas. Es decir, las empresas crecen en productividad cuando tenemos colaboradores que están emocionalmente estables. No puedo decir que se hayan solucionado sus problemas, pero sí emocionalmente controlados. Cuando volvamos, las últimas reflexiones de Paula Chiriboga y un breve aporte mío en función de lo que ella propone. Para nada de lo que yo pienso, digo, hago, porque en esto no soy un ejemplo, ciertamente. La política de salud mental en el Ecuador debe salir del papel y pasar a la acción. Esa urgencia demanda enseguida una campaña masiva que eduque a la población y genere empatía. Así aumentan nuestras opciones de enfrentar con éxito la época tumultuosa que nos ha tocado. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas.
su manera, crítico e independiente. Tras todo lo dicho, ¿cuál es su siguiente paso y compromiso? Carlos, si Ecuador quiere hablar de seguridad, tenemos que hablar de salud emocional. Porque el rato en que trabajamos en la salud emocional de una persona, estamos evitando que el día de mañana empuñe un arma. ¿Por qué la OMS considera a la ansiedad el trastorno mental más común a nivel global? Esto porque en el mundo, en cuanto al año 2025, la OMS afirmó que más de 1.000 millones de personas están siendo diagnosticadas con depresión o ansiedad. Y esto sobre todo se da en los países de ingresos medios y bajos. ¿Por qué ya lo diagnostica? Porque está siendo ya catalogado una enfermedad. Cuando antes era un síntoma, algo que podía ser tratado por un psicólogo. Pero ahora, como deben medicar, ya lo puede tratar un psiquiatra. Según las estadísticas que vimos del INEC, en el Ecuador, por el indicador ligero que hay, la angustia no es aquello, sino el episodio depresivo y recién aparece la ansiedad. Mejor dicho, al revés. Perdón, recién veo bien el gráfico. Carlos, la ansiedad está primero, 1681. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo mismo angustia que ansiedad? No, eso te voy a explicar. Angustia es algo muy del momento. Y ansiedad también puede ser del momento cuando sucede alguna situación. Cuando tú no la trabajas y no la comienzas a mirar qué fue lo que pasó, eso se vuelve un proceso de ansiedad constante. Okay. ¿Y qué vives? Vives constantemente irritable, porque estás con ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es la preocupación de lo que va a pasar en el futuro. O sea, la ansiedad es más grave que la angustia. Claro. Y por lo tanto, esto equivale al diagnóstico de la OMS, ¿verdad? Totalmente, porque ahí está demostrado que la gente está en una constante ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? Y ahora el gobierno, y no me compro el carro, y la casa, y la inseguridad, y mañana, ¿qué más va a venir? Y la depresión es que quiero vivir en lo que vivía en el pasado, y paso triste. Paula Chiriboga, gracias por su presencia, sus reflexiones y recomendaciones, y por hacer notar que esto que aparentemente es medio esotérico, espiritual, personal, elitista, resulta todo lo contrario respecto a un indicador social de la población del Ecuador y a una repercusión y en muchos casos una consecuencia de otras circunstancias de crisis que vivimos principalmente por la inseguridad, yo diría que subsidiariamente por los problemas de salud y adicionalmente por lo económico. Les dije que concluiría con conceptos de ella y no míos, y esos son los que voy a repetir. Lo que dice Paula Chiriboga es: lo que hoy vivimos en Ecuador no nace únicamente de la ambición, nace de la desesperanza. Hablar de educación emocional y de oportunidades reales también es prevención. Hoy más que nunca la inteligencia emocional se convierte en un factor protector indispensable para mejorar la convivencia y reducir reacciones agresivas, tanto en hogares como en comunidades. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com.
Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas.